Por cuarto año consecutivo, la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial ha dado a conocer los resultados de una campaña que se llama Conoce y Controla tu Presión Arterial. Hace 4 años que la hace la Sociedad Argentina para concientizar sobre la importancia de conocer nuestra presión arterial, por todas las consecuencias que tiene tener justamente una presión arterial alta. Lo que preocupa son los resultados de este año. Uno de los resultados que más me llamó la atención es que el 50% de los argentinos mayores de 16 años sufre de hipertensión. Y quizás no lo sabe porque no se la mide en general en casa. Nosotros, a no ser que tengamos un tensiómetro en casa y que tengamos la costumbre, porque hay algún familiar que quizás tenga presión alta, la controlamos. Si no, creo que la mayoría de los argentinos no lo hacemos. No vamos tampoco al dispensario, al hospital o a una clínica a que nos tomen la presión arterial. Y desconocemos quizás las consecuencias graves que tiene tener una presión arterial alta, la hipertensión, como se la llama. Vamos a charlar acá en Telediario Federal con Marcos Marín, que es médico cardiólogo, que es el responsable de esta campaña Conoce y Controla tu Presión Arterial, para conocer más datos y más resultados de esta campaña que es tan interesante. Marcos, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Mercedes. La verdad que has hecho una introducción excelente al problema que tenemos con la hipertensión arterial. Y una vez más, la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial trata de hacer esta campaña por 4º año consecutivo, cuyo lema es Conoce y Controla tu Presión Arterial. Bueno, sí, realmente nos llamó mucho la atención ese dato, Marcos, y queremos que nos cuentes detalles. Te pido que des vuelta el teléfono, que lo gires. ¿Puede ser? ¿Lo estás haciendo con ¿sí? celular? Bien. Así te podemos ver bien. Ahí está, Marcos, un placer. Bueno, bienvenido a Telediario Federal. Sí, realmente es muy serio el problema. Lo decíamos al comienzo, creo que la mayoría de los argentinos no tomamos conciencia de lo que es ser hipertenso y desconocemos las consecuencias graves que tiene para nuestra salud, ¿no? Contanos cuáles son. Mirá, justamente la hipertensión arterial es, desde hace muchos años, desde hace más de 20 años, la primera causa de muerte prematura y de discapacidad en la Argentina y en el mundo, seguida del tabaquismo y en tercer lugar la diabetes. Y esto es así básicamente por 3 motivos. El primero es por el gran impacto vascular que tiene la hipertensión arterial. Vos decías de las consecuencias. Sí. El impacto está dado en el accidente cerebrovascular, en el infarto, en la insuficiencia cardíaca, en la insuficiencia renal. Esas son las consecuencias que, como ustedes sabrán, son las principales causas de muerte cardiovascular. Claro. En segundo lugar es porque es muy prevalente. 1 de cada 2 argentinos adultos tiene la presión alta. Y el tercero, y el más importante, es sin duda el hecho de que solamente el 20% de los hipertensos, vale decir, 2 de cada 10 hipertensos, tienen su presión arterial bien controlada. Marcos, además, lo que preocupa también, claro, que es como una enfermedad silenciosa, ¿no? Porque en general los síntomas no son visibles. Es una enfermedad silente cuyo diagnóstico, la única manera de hacer el diagnóstico es midiéndose la presión arterial. Claro, nada más. ¿Sí? En esta última encuesta, como los años anteriores, fuimos a la calle, fuimos a las plazas, a los clubes, a algunos hospitales, a medir la presión arterial de manera presencial. Sí. En el 2020, por efecto de la pandemia, lo que hicimos fue del 12 de agosto al 14 del 9, ¿sí? Del 12 de agosto al 14 de septiembre, y esto tiene que ver con un paralelismo con las cifras. 12-8 es normal, 14-9 es hipertensión arterial. Claro. En ese mes invitamos a mucha gente que tenga un tensiómetro automático en su casa a que se mida la presión arterial, esa persona y todo su núcleo familiar. Bien. Y de esta manera hemos podido registrar a más de 7.000 personas y encontramos esos resultados que no son tan alarmantes, porque fíjate vos que el 54% de los pacientes no estaba bien controlado, cuando yo te decía al inicio que claro, en términos epidemiológicos, en la Argentina sabemos que el 80% de los hipertensos no está bien controlado. Marcos, ¿encontraron que mucha gente tiene tensiómetros en su casa o no? Mira, la realidad es que nosotros invitamos a nuestros pacientes. Los pacientes
llegaban a la encuesta de alguna manera por redes sociales y obviamente los que tenían un tensiómetro automático se pudieron completar la encuesta. Hubo un 20% de personas que se midió con un tensiómetro aneroide, que no es lo más recomendable para la sociedad, pero es una manera también de estimular al conocimiento de la hipertensión y estimular básicamente a un mejor control. Marcos, ¿qué otros datos salieron, recabaron en esta campaña? Por ejemplo, entre hombres y mujeres hay una diferencia en cuanto a la edad. A ver, contanos otros resultados que nos pueden interesar así para que puedas compartir con nosotros. Mira, en general los varones tienen valores más altos de presión arterial que las mujeres hasta los 60 años. A partir de los 60 años eso se equipara y en las edades mayores, por encima de 80, ahí las mujeres vuelven a tener más presión que los hombres. Por otro lado, las mujeres tienen un mejor control de la hipertensión que los varones. Y esto también tiene que ver con que quizás las mujeres acuden un poco más a la consulta médica que los hombres. Y el tercer factor tiene que ver con la edad. Nos preocupa mucho que los varones, por ejemplo, entre la tercera y la quinta década de la vida, tienen un gran desconocimiento de la hipertensión. Y esto seguramente obedece a que el varón no está yendo al médico, ¿no es así? Claro, es más, sí, se rehúsa más el varón a ir al médico, claro, y entonces por lo tanto los controles no son tan periódicos como en la mujer. Lo último, ¿los niños? Bueno, en esta encuesta en particular nosotros tomamos por encima de 16 años, no hemos hecho una inclusión de menores, pero también es cierto que en todos los hijos de padres hipertensos o hijos de abuelos hipertensos, el pediatra debería medir la presión arterial. Y otro capítulo aparte del cual no hablamos hoy es, o sea, todo esto tiene que ver con el conocimiento y el control por parte del paciente. Pero también estamos haciendo un trabajo para ver si los médicos en general toman la presión arterial. Cuando un paciente acude a un hospital, a una clínica, si se retira de la clínica, por lo menos con una medición de la presión arterial, teniendo en cuenta que la hipertensión es la principal causa de muerte prematura. Y la verdad es que, lamentablemente, solamente el 17% de los pacientes que acuden a una consulta médica se retiran con una medición de la presión arterial. Y eso es algo que también nos preocupa. Qué tema, ¿eh? Realmente me pareció muy interesante esta campaña que están realizando y sobre todo conocer los datos y tomar conciencia de la importancia de conocer nuestra presión arterial, como vos decías, una enfermedad silenciosa. Marcos, ha sido un placer enorme conocerte y conversar con vos. Además, sos presidente electo de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial, así que te vamos a molestar seguramente en otra oportunidad para seguir aprendiendo y conociendo más sobre esto. Muchas gracias. No, muchas gracias a vos, Mercedes, por conectarse y por difundir esta campaña básicamente de concientización sobre la principal causa de discapacidad y de muerte prematura. Un placer. Abrazo. Hasta luego.